entendido. No, yo no lo decir. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión académica de ingreso a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en el capítulo sur, el licenciado Víctor Manuel Mendoza Sánchez, en nuestra sede, que es la Casa de la Cultura, arquitecto Gonzalo Villachávez de Tuxpan, Jalisco. Por lo cual agradezco a todas las personalidades que nos asisten en esta tarde y agradezco la bonomía de las personas que nos siguen a través de los medios digitales. Por lo cual me permito presentar a las personas que nos acompañan. Está con nosotros el arquitecto José Fernando González Castolo, coordinador del capítulo sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y cronista oficial de Zapotlán el Grande, a quien le solicito lleve la conducción del orden del día de esta sesión académica de ingreso. Disculpen. Está con nosotros el profesor José de Jesús Guzmán Mora, secretario del capítulo sur de esta benemérita institución y cronista de San Gabriel, Jalisco, quien, por cierto, será el encargado de llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica de ingreso. Maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da gusto saludarlos y que coincidamos esta tarde en este recinto para que seamos testigos del ingreso al capítulo sur de nuestro amigo licenciado Víctor Manuel Mendoza Sánchez. Bien, pues ya presentado el presidente, quiero también reiterar que en esta mesa del presidio se encuentra el arquitecto José Fernando González Castolo, quien es el cronista oficial de Zapotlán el Grande y el coordinador de nuestro capítulo sur. Bienvenido. Está con nosotros el licenciado Víctor Manuel Mendoza Sánchez, quien hoy ingresa al capítulo. Su servidor, que ya ha sido presentado, soy José de Jesús Guzmán Mora, secretario del capítulo sur y cronista de San Gabriel, Jalisco. Y he querido dejar para el final la presencia importante en esta mesa de presidio del maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía de Jalisco, AC, y que está aquí con nosotros. Quiero destacar en este recinto la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de la Benemérita Sociedad. Licenciada, bienvenida. Está con nosotros la licenciada Claudia Gil Montes, presidenta municipal de Tuxpan, Jalisco. Bienvenida. Se encuentra también con nosotros el profesor Antonio Martínez Guzmán, regidor de Crónica, Cultura y Asuntos Indígenas. Bienvenido. Están presentes y ocupan un asiento mis compañeros del capítulo sur, el ingeniero Salvador Encarnación Jiménez de Zacualco, el profesor Adrián Gil Pérez de Tamazula, el maestro Eduardo Ramírez Ruelas de Atoyac y el licenciado Milton Iván Peralta Pequeño de Ciudad Guzmán. Bienvenidos. Han hecho acto de presencia y se han trasladado desde Colima los diversos cronistas de esa ciudad, a los que les pido por favor se pongan de pie para identificarlos. Bienvenidos, compañeros de Colima. Continuando con nuestra orden del día y para ir desahogando esta sesión, me permito dar lectura al currículum de mi compañero, el licenciado Víctor Manuel Mendoza Sánchez, que se encuentra a mi extremo izquierdo. Víctor Manuel Mendoza Sánchez nació el 19 de mayo de 1990 y es de profundas raíces tuxpanenses. Es licenciado en Comunicación con enfoque en Mercadotecnia Política por la Universidad de Colima. Se dedica a la investigación histórica y cultural. Ha sido becario en 2 ocasiones en el programa Veranos de Investigación Científica
por la Academia Mexicana de las Ciencias, haciendo residencias en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Universidad de Guanajuato, respectivamente. Víctor es docente de nivel secundario y bachillerato. También es jefe del Archivo Histórico de esta ciudad de Tuxpan durante el presente periodo 2012-2015 y actualmente se desempeña como cronista municipal por el trienio 2021-2024. Es integrante del Centro de Preservación del Patrimonio Artístico y Cultural del pueblo de Tuxpan, Jalisco. Ha sido ponente en diversos congresos y coloquios sobre temas históricos y culturales del municipio de Tuxpan. El más reciente fue presentado en Ciudad Guzmán, titulado Tuxpan, construyendo identidad a través de la danza. Ganador del Premio Municipal de la Juventud en la categoría de Cultura en la edición del 2016. También es fundador y actual coordinador de la plataforma digital Tuxpan Cultural en Facebook, que se ha convertido en medio de difusión histórica y cultural del municipio. Víctor es autor de los siguientes libros: Tuxpan, una mirada al pasado, en 3 volúmenes, siendo beneficiario del programa de acciones culturales multilingües y comunitarias, el PACMIC. También es autor de Fe, Danza y Tradición, la fiesta de San Sebastián en Tuxpan. Autor de algunos capítulos en los siguientes libros: Historias compartidas de temblores, Historias compartidas de migraciones, Literatura vernácula en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, Fiestas, tradiciones y devociones populares. También es autor de algún capítulo en los 2 últimos libros, que son Diversas manifestaciones musicales en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Y ha escrito el prólogo para El trabajo de mi pueblo, volumen 2, de Francisco del Viento Silva. Y por último, de Los Enrosos de Tuxpan, Jalisco, El Tlaxochimaco, de Francisco Javier Sánchez Gómez, aún en imprenta. Este es la semblanza de mi compañero, el licenciado Víctor Manuel Mendoza Sánchez. Cedo el uso de la voz al recipiendario, quien hará la lectura del trabajo de ingreso a la Benemérita Sociedad de Geografía y en especial el capítulo sur. Él nos trata del tema La República de Indios del pueblo de Tuxpan y su gobierno indígena. Buenas tardes a todas las personas que el día de hoy amablemente me acompañan, personalidades, familia, amigos, bienvenidos todos. Como bien comentaban mis compañeros, bueno, el día de hoy voy a hacer la presentación de mi trabajo de ingreso a esta Benemérita Sociedad, el cual se titula La República de Indios del pueblo de Tuxpan y su gobierno indígena. Un trabajo muy pequeño que voy a presentar ahorita porque da para más, incluso da para un libro. Yo presiento que al término de presentarles esta exposición se van a quedar con ganas de conocer o de saber más, pero les digo, solamente es una pequeña probadita. La República de Indios del pueblo de Tuxpan y su gobierno indígena. Los primeros años de la conquista. Después de llevar a cabo la conquista militar de gran parte del territorio mesoamericano y caído el imperio mexica por parte de las huestes castellanas, se procedió a realizar la conquista espiritual de estas nuevas tierras, así como a organizarlas para tener una mejor administración y control, siendo el sistema de encomiendas la primera forma utilizada para el repartimiento de tierras y de control social. Sobre la conquista del occidente del país, esta sucedió poco tiempo después de la conquista de México-Tenochtitlan. Hernán Cortés emprendió una serie de expediciones con el objetivo preciso de expandir sus dominios conquistados, pero sobre todo para encontrar nuevas riquezas, en particular oro y plata. Debido a que varios de sus soldados se habían quedado insatisfechos con el botín obtenido en la capital del Imperio Azteca, por lo que buscaron todos los medios para ser recompensados.
iniciando de esta forma una nueva empresa que tenía por objetivo alcanzar la Mar del Sur y encontrar algún estrecho que uniera el Océano Atlántico con el Pacífico. La nueva expedición llegó a la famosa Mar del Sur por Acapulco y de ahí subieron por toda la costa hacia el norte hasta llegar a Zacatula, comandados por Francisco Álvarez Chico. Ya estando ahí, los hombres de Cortés tuvieron noticias de un territorio llamado Colimán, del cual se aseguraba estaba lleno de riquezas. Una vez que fueron dominados los purépechas y obtuvieron suficiente información sobre su territorio y procedencia de los tributos metálicos, por órdenes de Hernán Cortés, Cristóbal de Olid encabezó a finales del año de 1522 la expedición que salió de Sinsunza a través de la ruta fangosa de la actual Jacona, llegando hasta Jiquilpan. De ahí Olid se dirigió a Tamazula por Mazamitla, dominando estas poblaciones y a las de Zapotlán y Tuxpan, siendo así de esta manera el primer encuentro entre los indígenas de esta zona con los exploradores castellanos. Para 1523 arribaron a esta área más hombres de confianza de Hernán Cortés, entre ellos Francisco Cortés de San Buenaventura y Alonso de Ábalos, hermano de Fernando de Saavedra, ambos emparentados con Cortés, convirtiendo esta tierra en encomienda de Cortés, la cual perdería al abandonar la Ciudad de México y viajar a Honduras. Sin embargo, a su regreso comenzó a reclamarlos de nueva cuenta. Ya para 1528 tenía otra vez en posesión legal a los pueblos de Mazamitla, Amula, Tamazula, Tuxpan y Zapotlán. Bajo estas circunstancias, Nuño de Guzmán llevó a cabo una expedición a estas tierras que seguían bajo el dominio directo de Hernán Cortés, su enemigo número uno, pero por lo que solo se animó a penetrar en ellas de una manera marginal. Pero eso no impidió a que más tarde tratara de arrebatárselas por la vía legal. Como quiera que sea, para 1531 el territorio en cuestión pasó a ser posesión de la corona española. Peter Gerard afirma que es en 1530 cuando se empiezan a realizar las primeras fundaciones de conventos franciscanos en Tuxpan, Tamazula y Zapotlán, constituyendo un corregimiento subordinado a la Alcaldía Mayor de Colima, pero que en algún momento emprendido entre los años 1556 y 1562, estos territorios pasaron a formar una nueva Alcaldía Mayor, teniendo como cabecera el poblado de Tuxpan y dependiendo de forma directa de la Ciudad de México. Convertir a la fe católica a los naturales de Tuxpan no fue obra sencilla, pero tampoco imposible. Esta acción les fue encomendada a los religiosos de la Orden de San Francisco, y en las crónicas legadas por Fray Antonio Tello se menciona que el primer religioso en llegar a este territorio del actual sur de Jalisco fue Fray Juan de Padilla en el año de 1530, encontrándose con el cacique de Tuxpan, el indígena Huitzaloa, el cual no quiso recibir la fe cristiana debido a que para ello tenía que dejar a todas las mujeres que poseía. Al no lograr su cometido, Fray Juan se fue a la antigua Zapotlán y de ahí a la provincia de Ábalos a seguir reconociendo el territorio. Al año siguiente, en 1531, hizo su aparición en Tuxpan Fray Martín de Jesús Chávez, o de La Coruña, uno de los primeros 12 frailes que llegaron a estas tierras recién conquistadas en 1524. Al igual que su antecesor, sin éxito alguno, pudo convertir a los indígenas al cristianismo. Para el año de 1533, el bendito padre Fray Juan de Padilla logra convencer a los nativos de Zapotlán de abrazar la fe y para pronto da marcha a la construcción de un pequeño convento, dándose origen al nuevo poblado de Santa María de la Asunción de Zapotlán, la cual, en recientes investigaciones realizadas por Fernando G. Castolo, afirma que dicha fundación fue en el año de 1532. Fray Nicolás de Ornelas, en su crónica, menciona que debido a la evangelización de Zapotlán, el cacique de Tuxpan, Huitzaloa, accede a catequizarse a finales de 1535 por manos de don Juan de Padilla, dando pie con esto a la destrucción de sus ídolos y poniendo la primera piedra del nuevo convento religioso, el cual, ya terminado para 1536 y a consejo de Fray Martín de Jesús, fue dedicado al santo varón Juan el Bautista, trayendo consigo la fundación del nuevo poblado llamado San Juan Bautista de Tuxpan, hoy conocido solo como Tuxpan, el de Jalisco.
Vamos a pasar al capítulo 2. Después de este pequeño contexto, ahora sí vamos al punto medular. Las congregaciones de indios, una nueva forma de organización. A los pocos años, la corona vio que su sistema de encomiendas como forma de gobierno y administración se estaba volviendo obsoleta, pero sobre todo le generaba problemas, debido al abuso que cometían los encomenderos con los indígenas, además de que estos no tributaban al rey como era debido, por lo que en 1542 se promulgarían las leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernación de las Indias y el buen tratamiento y conservación de los indios, mejor conocidas como leyes nuevas. En estas se pretendía mejorar las condiciones de los indígenas de la América Española, brindando una serie de derechos a los indígenas para que vivieran en una mejor condición. Entre otras, se estableció que ninguna causa ni motivo alguno se podía esclavizar a los indios, ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni de otra manera alguna. Estas nuevas leyes propiciaron que se extinguiera el sistema de encomienda. Durante estas décadas hubo un importante despoblamiento debido a que millones de indígenas murieron a causa de las epidemias de enfermedades. La Nueva España sufrió una gran desolación a causa de esto, repercutiendo fuertemente en su desarrollo. Las epidemias y pandemias que más daño causaron fueron la de Cocoliztli en 1545-1548 y la de Cocoliztli o Matlazáhuatl en 1576-1580. Estas dos epidemias arrasaron pueblos enteros, por lo que encontramos en las primeras décadas del siglo XVII localidades que antes habían estado muy pobladas, ahora con un número muy reducido de habitantes. Estas enfermedades despoblaron el territorio, generando con ello numerosos problemas, ya que por primera vez había más tierra de la que se podía cultivar, propiciando a los españoles desearan estas tierras para establecer en ellas haciendas agrícolas o ganaderas. Los encomenderos querían cobrar sus tributos, pero se dificultaba esta acción por lo disperso de los pueblos y la poca población existente. Pero no fueron los únicos que tuvieron problemas, ya que los frailes querían tener a sus fieles lo más cerca posible. Su principal preocupación era extirpar la antigua religión y convertirlos al cristianismo. Los españoles pronto se dieron cuenta que no podían explotar las tierras, ni catequizar efectivamente un pueblo disperso en áreas remotas, donde evadirían el tributo y practicarían ritos prohibidos. Ante esta situación, se tuvo la necesidad de realizar congregaciones de indios ordenadas por la corona, por lo que dentro de las leyes nuevas redactadas en 1542 en el libro sexto, título tercero de las leyes referentes a las reducciones de los indios, podemos ver que la primera ley nos dice que los indios sean reducidos a poblaciones. Con mucho cuidado y particular atención se ha procurado siempre interponer los medios convenientes para que los indios sean instruidos en la Santa Fe Católica y la ley evangélica, olvidando los errores de sus antiguos ritos y ceremonias, resolviéndose que los indios fuesen reducidos a pueblos y no viviesen divididos, separados por las sierras y montes, privándose de todo beneficio espiritual y temporal, sin socorro de nuestros ministros. Fue encargado y mandado a los virreyes, presidentes y gobernadores que con mucha templanza y moderación ejecuten la reducción, población y doctrina de los indios con tanta suavidad y blandura que sin causar inconvenientes diese motivo a los que no pudiesen poblar luego, que viendo el buen tratamiento y amparo de los ya reducidos, acudiesen a ofrecerse de su voluntad. O sea, hay que reducirlos de manera pacífica para que los que no quisieron, pues después ellos quieran por propia voluntad. Para poder realizar dichas reducciones o congregaciones, se pidió que los prelados eclesiásticos fueran quienes ayudaran y facilitaran dicha actividad, y que en cada reducción hubiera iglesia con puerta y llave, con doctrina en cada una de las reducciones a costa de los tributos, que a los indios reducidos no se les quitaran las tierras que antes hubieran tenido, y que en las reducciones existiera alcalde y regidores indios. A los alcaldes indios se les dio el poder de arrestar a los negros y mestizos que hubieran propiciado agravios o molestias en el pueblo, pero los indios tenían prohibido irse a vivir de un pueblo a otro que no fuera el suyo, ni se les concedía licencia para vivir fuera de sus reducciones.
En contraparte, los españoles, negros, mestizos y mulatos tenían prohibido vivir en los pueblos de indios, ni que cerca de los pueblos de indios hubiera estancias de ganados, ya que los indios tenían permiso de matar el ganado que entrara a su tierra. Los misioneros se establecieron primeramente en las ciudades existentes y en las grandes cabeceras rurales, donde la gran mayoría de templos nativos fueron transformados en iglesias católicas. El primer promotor para efectuar estos reasentamientos indígenas fue probablemente Don Vasco de Quiroga, quien en la década de 1530 proyectó sus famosos pueblos hospitales y dirigió varias congregaciones de indios en Michoacán, particularmente en Pátzcuaro. Se tiene registro de que al menos en 2 ocasiones, durante el siglo XVI, los españoles mantuvieron la política de concentración de la población indígena rural en pueblos planeados. La primera en la década de 1540 y la segunda entre 1598 y 1605. Los términos congregación, junta y reducción fueron usados para describir este proceso. El hecho de que las comunidades nativas hubieran sido sometidas 2 veces a esta experiencia ha llevado a algunos investigadores a inferir que el primer intento fracasó. El virrey Antonio de Mendoza se preocupó mucho por la planeación de los pueblos, tanto para los españoles como para los indígenas, marcando él la directriz de un importante número de reducciones en los primeros años de la década de 1540. Durante estos años, los pueblos de Zapotlán, Tuxpan y Tamazula también fueron concentrados bajo la dirección de Mendoza, con indígenas de poblaciones aledañas. El virrey Luis de Velasco llegó a la Nueva España en 1550 con instrucciones para continuar con las congregaciones. Fue durante su gobierno cuando las órdenes mendicantes disfrutaron de un periodo de máxima expansión. Los frailes franciscanos fueron los que ejecutaron esta primera gran congregación de indios bajo la instrucción del virrey de Velasco, para que continuaran el trabajo congregador que realizaban las órdenes mendicantes. Ellos reagruparon a los indígenas de aldeas despobladas y alejadas en otras localidades más cercanas a los monasterios y corregimientos ya instalados. Con esta medida se pretendió facilitar el control tanto administrativo como religioso. Dentro de esta expansión religiosa, cabe destacar que la construcción de los hospitales de la Limpia Concepción, ordenados por Don Vasco de Quiroga, quien los vinculó a las parroquias. Asimismo, los franciscanos levantaron otros hospitales anexos a sus conventos, destacando el de Tuxpan, que para ese tiempo era llamado Tuxpan, con S. La necesidad de construir hospitales en el siglo XVI se debió principalmente a las graves epidemias ya antes mencionadas que asolaban a la población indígena por estos años. Estos hospitales resultaron un refugio para los indios afectados y se podían construir fácilmente debido a que dentro de las órdenes reales se otorgaba el permiso para la construcción de las iglesias. Se mencionaba además la conveniencia de establecer un hospital para enfermos pobres no contagiosos junto a la iglesia. Los pueblos que tenían su hospital lo mantenían a través de donaciones de particulares u cuotas dadas por los indígenas, ya sea en especie o servicio. Los conjuntos hospitalarios estaban conformados por una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción, emplazada frente al templo del pueblo, con un atrio cementerio de por medio. El hospital se apoyaba en los muros perimetrales de la capilla, siendo con mayor frecuencia un portalito de 3 claros al que se ingresaba por un zaguán portería, a cuyo costado se abría un vano para que los enfermos ingresaran a la tribuna del templo al tiempo de los oficios religiosos. La sala de la enfermería consistía en un aposento vasto con el menaje mínimo de colchones y frazadas, y como instrumental, jeringas, lancetas y ventosas. En ese momento, extraer del cuerpo los malos humores era un remedio común. Se abría en alguno de los muros un nicho para una imagen de la Inmaculada Concepción, y al fondo del edificio se situaba la cocina y la despensa. Entre 1598 y 1599, la dispersa población indígena del actual sur de Jalisco, que antiguamente eran las provincias de Etzatlán, Tenamaxtlán, Ábalos y Tuxpan, fue objeto de visitas llevadas a cabo por jueces comisarios mandados por el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, con el objetivo de averiguar las posibilidades y la manera en que se podían congregar y reducir a los indígenas en poblados más compactos y más grandes.
Para ello se dieron a la tarea de recorrer esta zona, así como entrevistar a sus pobladores para conocer el número de habitantes, sus lenguas, su economía y el clima de cada lugar, para con ello determinar el lugar más idóneo donde realizar dicha congregación. Como se mencionó anteriormente, los habitantes de la provincia de Tuxpan ya habían sufrido una primera congregación en 1540. Según Gerard, la temprana concentración de la población indígena ocurrida a mediados del siglo XVI debe considerarse como la primera etapa del proceso de implantación del modelo urbano español en la Nueva España y no como un primer intento fallido, donde aún no habían sido creados pueblos compactos. La dispersa población aceptaría en esta ocasión asentarse en pueblos sujetos, estancias, ranchos o pueblos pequeños fundados alrededor de las cabeceras. Muchos de los nuevos poblados se encontraban en terrenos llanos y adoptaron hasta cierto punto la planificación española, en calles ordenadas, con casas muy próximas unas con otras y con una plaza central rodeada, esta por la iglesia o capilla y otros edificios públicos. La congregación era de carácter obligatorio y fue llevada a cabo por varios medios y métodos, entre los que destacan la destrucción de las antiguas poblaciones, sus capillas y áreas de cultivo. En toda la Nueva España, cientos de lugares quedaron en el abandono, perdiéndose su ubicación exacta y solo sobreviviendo sus nombres en los documentos. Con las congregaciones, la corona española buscaba reforzar las tasaciones, las cobranzas de tributos y facilitar la evangelización, pero sobre todo las vio como un medio eficaz para hacer que la población se reprodujera, teniendo así un mejor control social, político y moral. Otra idea muy recurrente entre los estudiosos del tema sobre el origen de estas congregaciones y las razones que tuvieron los españoles para promoverlas fue el apoderarse de las antiguas tierras que dejaron libres la población indígena al ser congregada y repartidas entre ellos para ampliar sus estancias ganaderas. Esta idea se pone en duda, ya que una de las leyes nuevas no permitía que eso sucediese. El área territorial que nos ocupa para mediados del siglo XVI estaba regularmente poblada. Sus habitantes se distribuían principalmente en los pueblos de Tamazula, Tuxpan y Zapotlán, siendo los dos primeros sus principales centros de población, ya que tenían más de 2,000 vecinos cada uno. Para los años 80 de ese siglo, se observó una caída en el número de personas a consecuencia de la epidemia de Matlazáhuatl, situación que se agravó en el siglo XVII, llegando casi a despoblarse la comarca. Para mediados del siglo XVIII, la población de la jurisdicción no se había recuperado todavía, pero predominaban los grupos indígenas sobre los blancos y los mestizos. Al finalizar el siglo, se registró un regular número de tributarios en la comarca, lo que señala una recuperación de los habitantes de esta jurisdicción. La segunda gran congregación de indios en Tuxpan, antes llamada Tuxpan, se llevó a cabo en diciembre de 1598, según consta el documento de tierras número 59, expediente 5 del Archivo General de la Nación, citado por Gilercus. Hace un par de meses fui a la Ciudad de México al Archivo General de la Nación para ver si realmente existía este documento, y efectivamente sí, estas fotografías las pude tomar yo, y fue muy emocionante poder tener en mis manos un documento de más de 400 años que hablara de mi pueblo, y sobre todo poder decir que es el documento más antiguo que he encontrado hasta el momento que habla de Tuxpan. Para llevar a cabo dicha congregación se presentó en el pueblo de Tuxpan el juez comisario don Antonio de la Cuenca y Contreras, enviado por el conde de Monterrey y virrey de la Nueva España, don Gaspar de Zúñiga, Acevedo y Velasco. El 9 de diciembre de 1598, con el fin de conocer la provincia y los pueblos sujetos a él y realizar la congregación donde mejor convenga, con dicha visita se deseaba conocer qué pueblos, caserías y sujetos tiene este pueblo, qué indios tributarios hay en ellos, qué lengua usan y si las hay diferentes, si son de diferentes naciones y si viven mezclados, en qué partes. Por último, qué tratos y granjerías tienen. Para ello, comparecieron ante él los alcaldes, don Alonso López y Pablo de Zamudio, los regidores, Juan de Zúñiga, Alonso López, Alonso Carrillo y Pedro Miguel, los mayordomos, Luis de Aquino y Joaquín Martínez, y los indios principales, don Francisco Elías, don Martín Gómez, y a través del intérprete Francisco López Ponce, les dio a conocer cómo su majestad quiere que se congreguen los indios de esta Nueva España, en pueblos donde puedan ser enseñados y conservados con aumento en la fe y doctrina cristiana.
en policía y buen gobierno, teniendo a la mano la corrección y amparo necesario tanto para las cosas espirituales como para las temporales. En dicho reporte se informó al virrey que en este poblado de Tuxpan existía lo siguiente: en el pueblo de Tuxpan o Tuspa se habla lengua mexicana y para 1598 solamente existían 538 indígenas. El último censo actual se menciona que hay alrededor de más de 20,000 personas que se asumen como indígenas. Entonces, en más de 400 años pues ya hemos duplicado esta cifra. De esos 538, solamente 418 eran tributarios. Quiere decir que la mayoría de los demás pues eran indígenas, eran niños o menores de edad. Existía el pueblo de Tonantla, que estaba a lengua y media del pueblo de Tuxpan, se habla lengua mexicana y solamente hay 4 indios tributarios. San Gaspar Agoyotlán, media legua del pueblo de Tuxpan, hablan mexicano y popolaco y solamente hay 9 indios tributarios. San Marcos Tocitlán, 5 leguas del pueblo de Tuxpan por el Camino Real, hablan mexicano y hay 12 indios. San Francisco Tonila, 5 leguas del pueblo de Tuxpan, hablan mexicano, 14 indios. San Gaspar Cuaucitla, 5 lenguas del pueblo de Tuxpan, hablan mexicano y popolaco, hay 14 indios. Piguamo Santiago, 8 leguas del pueblo de Tuxpan, hablan mexicano, popolaco, 8 indios. Y Gilotlacinco, 1 legua delante del pueblo de Piguamo, hablan mexicano, popolaco y hay 7 indios. Al hablar de mexicano se refiere a la lengua náhuatl. Para el día 20 de diciembre, el juez comisario don Antonio de Cuenca y Contreras informó a las autoridades virreinales que en toda la comarca de Tuxpan no hay más de 498 tributarios y medio, según la última tasación de dichos indios, de los cuales 418 están juntos y congregados en el pueblo de Tuxpan, y los demás, que son 80 y medio, están en 7 pueblos y 2 casas en la Concepción, por lo que en los demás poblados no hay número suficiente de indios para formar una población que pudiera tener un ministro, además de que estas están tan apartadas de a donde pudieran tener doctrina. Debido a que todos los sujetos usan una misma lengua, son de una sola nación y están conformados a los templos del pueblo de Tuxpan, el juez comisario le pareció conveniente, útil y provechoso a la vivienda, quietud, tratos y granjerías de dichos indios que estos se juntaran y congregaran, por lo que determinó junto al padre Fray Pablo de Murguía, de la Orden de San Francisco, guardián del convento de este pueblo, Gonzalo Ortiz de Zúñiga, alcalde mayor de esta provincia, y con otras muchas personas expertas y entendidas, que era conveniente al servicio de Dios nuestro Señor, de su majestad y al bien y amparo de dichos indios para su comodidad y vivienda, que se congregaran en el pueblo de Tuxpan los indios de los pueblos de Tonantla, San Gaspar Agoyotlán, San Marcos Tonila, Cuaucintla Piguamo, Gilotlacingo y los 2 indios casados que viven en la milpa de la Concepción. Esto porque Tuxpan estaba muy poblado, tenía buen asiento, un convento de San Francisco con una iglesia muy grande y suntuosa, un hospital, casas de comunidad y casas reales muy grandes y buenas. Era de buen temple de clima y tenía muchas tierras buenas y fértiles para labor, plantas y pastos, además de aguas y montones de abundancia. A cambio, a estos indios congregados se les podrá otorgar solares anchurosos para su vivienda, tierras para labor, plantas y ganados, en las cuales podrán vivir, ser enseñados y conservados en la fe y doctrina cristiana. Por lo que ese mismo día, al salir de misa mayor en la iglesia del pueblo de Tuxpan, el juez comisario ordenó que se juntaran todos los indios de este pueblo y sus sujetos en el atrio donde les comunicó lo anterior. Fue el 2 de abril de 1599 cuando se le notificó a los alcaldes Martín Cortés y Martín Gómez, a los regidores Juan Rafael y Martín de Maya, a los indios principales don Beltrán y don Miguel, y a Fabián Castañeda, Antón Vázquez y Francisco Juan, indios todos del pueblo de Tuxpan, a Pedro Pérez, Simón Arias, Gabriel Ángel y Alonso Miguel, indios del pueblo de San Gaspar Agoyotlán, a Juan Pérez, fiscal, y a Baltasar Miguel, alguacil del pueblo de San Gaspar Cuaucintla, a Francisco Jimón Mandón, Diego Yusef y Juan Miguel del pueblo de Tonila, a Francisco Ruiz, mayordomo, Diego Marcos y Alonso Martín del pueblo de San Marcos, Tocitlán, a Juan Pablo, Miguel de Luna y Juan Velázquez del pueblo de Piguamo, y Alonso Miguel del pueblo de Gilotlacingo. Estando todos ellos en la iglesia de este pueblo como a las 8 de la mañana, los cuales, todos juntos, unánimes y conformes, mediante el intérprete Francisco López Ponce,
Dijeron que ellos de su voluntad quieren reducirse con todos los demás indios de los dichos pueblos en este pueblo de Tuxpan, y no tienen que contradecir ni alegar cosa alguna, poniendo fin a este suceso con su respectiva firma los que supieran firmar. El juez comisario dijo a los indios que estaban presentes que dentro de las próximas 24 horas podrían contradecir lo expuesto, alegar si tienen alguna cosa que alegar u otra cosa que les parezca o les conviene, o que se quede alguno de los dichos pueblos o a donde está, o que hay otro mejor sitio a donde pudiese hacerse esta congregación, porque pasadas las dichas 24 horas su merced se ha de ir de este pueblo y de ahí ha de enviar estos recaudos a su señoría, para que los vea y determine. No serán más oídos sobre este caso, para lo cual todos los dichos alcaldes, regidores e indios dijeron que no tenían que contradecir ni alegar contra la elección del dicho sitio y sus calidades, cosa alguna, y que ellos y todos los indios de los dichos pueblos se quieren reducir y congregar en este pueblo de Tuxpan, cada y cuando que por su majestad se los mande. De esta forma quedaron congregados en 1599 a Tuxpan los pueblos de Tonantla, San Gaspar Agoyotlán, San Gaspar Cuaucintla, San Marcos Tocislán, San Francisco Tonila, Piguamo, Santiago y Quilotlancingo. Aunque para 1631, en la descripción que se hizo del obispado de Michoacán, se menciona que el pueblo de Tuxpan tiene aproximadamente 500 indios y le pertenecen los poblados de Tonila, que dista 8 leguas de la cabecera y tiene 50 indios, Piguamo, que dista 12 leguas de la cabecera hacia la sierra y tiene 15 indios, y Tetla, que está a legua y media de la cabecera con 15 indios. Este último se cree que es el antiguo poblado de San Gaspar Agoyotlán. Por lo que podemos afirmar que dicha congregación de indios tampoco resultó efectiva, ya que 32 años después seguían existiendo estos pueblos, solo que ahora se nota más la presencia española en la región, esto debido a la proliferación de haciendas, las cuales pudieron ser originadas a causa del abandono de las tierras de parte de los indígenas. Las grandes extensiones de tierra que quedaron deshabitadas se convirtieron en estancias ganaderas o en ranchos agrícolas, cuyos propietarios ahora eran blancos y uno que otro mulato o mestizo. Entre las haciendas existentes se encuentra la hacienda de Roque López Rodríguez, que tenía ganado mayor, cría de mulas, reses y yeguas; la hacienda de doña María de Contreras y de su hijo Gaspar de Larios, que era un trapiche que hacía azúcar y miel; la hacienda de los Sandovales, que tenía ganado mayor, 250 reses y manadas de yeguas; la hacienda de la viuda de Ursúa, que tenía ganado mayor, cría de potros y potrancas; la hacienda de Cordero, en el valle que llaman Florido, cerca de Piguamo, con 400 cabezas de ganado. Peter Gerard afirma que en algún momento comprendido entre los años 1556 y 1562, los territorios comprendidos por Tuxpan, Tamazula y Zapotlán pasaron a formar una nueva alcaldía mayor, teniendo como cabecera al poblado de Tuxpan y dependiendo de forma directa de la Ciudad de México. Se cree que se eligió a Tuxpan como cabecera porque probablemente este poblado en tiempos prehispánicos haya sido el más importante de los tres. En esta población permaneció por casi un siglo la residencia del alcalde mayor, hasta que después del año de 1639 se traslada a Zapotlán, cambiando de nombre a Alcaldía de Zapotlán, propiciando con ello que hasta en la actualidad esta población tenga mejor desarrollo en todos los sentidos a comparación de los demás municipios de la región. Para el año de 1765, en la descripción del curato de Tuxpan, perteneciente a ese entonces al obispado de Michoacán, se menciona que habitaban 1700 indios e indias, grandes y pequeños, de los cuales 500 eran casados. Además había 15 familias de españoles que llamaban de razón. También se menciona la existencia de un rancho llamado Tonantla y los pueblos de Santiago de Piguamo y Tonila como sujetos a la cabecera de Tuxpan. Estos dos últimos todavía existentes hasta nuestros días, ahora convertidos en cabeceras municipales del estado de Jalisco. La República de Indios, una nueva forma de gobernar. La República de Indios o naturales, como concepto, comenzó con la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. La corona simplemente reconoció la preexistencia de comunidades políticas indígenas y les asignó el nombre de repúblicas, un término muy usual en el Viejo Mundo. La República de Indios es un ente que aglutina a la población indígena desde el punto de vista político. Por tanto, así como hubo República de Indios, también hubo República de Españoles,
y ambas podían coexistir en un mismo pueblo o ciudad, distintas e independientes una de la otra, y la suma de ambas se denominaba la República de la ciudad o de los vecinos. Se aplicó en la Nueva España este esquema con el pretexto de conservar algunas estructuras y prácticas precortesianas que sirvieran para facilitar y asegurar un tránsito adecuado al nuevo orden virreinal, tales como su sistema de gobierno y organización social. Jurídicamente se planteó la existencia de las dos repúblicas, la de indios y la de españoles, pero ambas debían permanecer separadas para proteger a los indios de los abusos de la población española, así como preservarlos y mantenerlos alejados de la influencia perniciosa de los europeos. La legislación hispana reconoció dos categorías fundamentales para poseer la tierra de los conglomerados urbanos del Nuevo Mundo bajo su jurisdicción: comunal en la República de Indios y mixta, privada y corporativa en la de españoles. Es en 1542 cuando a través de la legislación indiana se dio el reconocimiento jurídico de los pueblos de indios, ya que se amparó el establecimiento de repúblicas o pueblos de indios, las cuales eran asociaciones étnico-territoriales y administrativas capaces de elegir anualmente a sus gobernantes, alcaldes y principales, para que ejercieran el oficio de intermediarios entre los habitantes del pueblo y las autoridades civiles eclesiásticas del reino, así como para cobrar y administrar el tributo anual, que bien podía ser de $1,5 para cada indio varón adulto y de $1 para las mujeres adultas. Para elegir a las autoridades, administrar los bienes de la comunidad, ejercer los oficios y aplicar la justicia, se confió más en los usos y costumbres de cada lugar que en una norma común. Los funcionarios de las repúblicas de indios, además de ejercer el control político y fiscal, también realizaron tareas de aculturación, interlocución corporativa, producción económica, cohesión social, gestión comunitaria, defensa jurídica, servicios sociales, conservación de tradiciones ancestrales y personal de orden y vigilancia para cada poblado. La urbanización de los pueblos de indios se realizó de forma radial en torno al templo principal y sus anexos, entre ellos el atrio y el cementerio al centro. Frente a él se debían erigir un hospital y su capilla. En lo que respecta al orden civil, se debía construir una casa consistorial y en ella la cárcel, una oficina para el depósito del arca de 3 llaves, que por separado lo custodiaban el gobernador, el alcalde y el mayordomo. En ella se depositaban los fondos del erario, los libros de cuentas y los documentos fundacionales del pueblo, tales como mercedes, cédulas reales y los contratos de arriendo de las tierras comunales, cedidas a vecinos o a gente no india que se venía a vecindarse a estos pueblos, ya sea para explotar sus recursos naturales o a comerciar con sus moradores. Hay una crónica que comenta que a finales del siglo XVI hubo un incendio en la casa consistorial donde se quema este cofre y conjuntamente pues con ellos los documentos fundacionales. Pues es que aquí en Tuxpan no tenemos documento fundacional antiguo. En los nuevos poblados, fundados a raíz de las congregaciones de indios, cada indígena tenía derecho a tierras donde construir una vivienda y para la siembra. La comunidad, sin contar las tierras comunales para pasto, leña y otros usos, podía solicitar mercedes de tierras adicionales de uso comunal, por ejemplo, para la construcción y sostenimiento de un hospital. Ningún español, mestizo, mulato o negro podía gozar del derecho a vivir en el nuevo pueblo si no fuese casado con algún miembro de la comunidad. Además, las estancias para ganado menor de españoles tenían que estar cuando menos a una distancia de media legua y las de ganado mayor a legua o legua y media de la población. Aquí podemos ver un mapa de Tuxpan de 1596, vemos cómo se hizo la organización, teniendo en el centro su cruz atrial y su capilla. Se ha dicho que en los pueblos de indios no existía el derecho de propiedad particular, sino el de posesión comunitaria, por lo que no se les estaba permitido empeñar, vender o de cualquier modo enajenar las tierras que tenían señaladas. Sobre el tipo de viviendas de estos pueblos se sabe por un testimonio del siglo XVI que las casas que habitaban los indios de estos reinos eran de 3 maneras. Las de gente muy pobre eran fabricadas solo de paja a manera de tugurios. Otras más decentes eran fabricadas de palizada y embarradas de barro, y las mejores eran de adobe cubiertas de vigas. Los aposentos eran pocos y estrechos, la mayoría no excedía de 4 a 6 piezas.
Todas estas tenían sus cercados grandes y pequeños, en los que sembraban maíz, algunas flores y frutales. Comúnmente todos tenían en sus patios algunos árboles que servían solo de sombra, a donde solían salir a sentarse las mujeres a tejer. El fondo legal o tierras para vivir y sembrar hacía alusión a la extensión mínima de tierras que un pueblo de indios debía legalmente poseer, es decir, la extensión territorial necesaria para el establecimiento de casas, solares, calles, plazas, edificaciones públicas y religiosas, más las tierras de cultivo y para pastos. Esto se contaba midiendo por los 4 vientos desde la iglesia principal del pueblo una legua en cuadro. Cada legua equivalía a 4.8 kilómetros. Los pueblos de indios podían incrementar sus tierras de 3 formas: solicitando al rey una merced real, recibiéndolas como donativo o adquiriéndolas en compraventa. En todos los casos eran inalienables, aunque las poseyeran de manera individual o colectiva. Quise hacer el experimento de cuánto medía 4.8 kilómetros desde la cruz arterial a la redonda, y curiosamente me daba lo que es el antiguo casco del centro histórico de Tuxpan, que es decir, durante más de 300 años se siguió conservando la misma fisonomía. Es hasta mediados de 1990 cuando el pueblo se expande con nuevas colonias y ya se pierde ese trazo. El rango de pueblo para las comunidades de indios no variaba, de modo que igual se aplicaba a asentamientos tan grandes como el de Santiago de Querétaro o tan pequeños como el de Tuxpan. Los pueblos tenían un solo alcalde, siempre y cuando el número de habitantes no rebasara los 1000, a menos que el pueblo estuviera dividido en barrios, que para el caso de Tuxpan, en 1765, estaba dividido en 10 barrios, que son San Juan, San Francisco, San Miguel, Santiago, San Andrés, Santa María, el Espíritu Santo, Adviento, Corpus y San Pedro, todos con sus capillas de adobe, y solo en la capilla de San Juan se oficiaba misa. El convento franciscano se encontraba en el barrio de San Francisco. Los cargos públicos eran honorarios y los gastos ordinarios de la administración se sostenían aplicando a ellos la cosecha de una sementera de maíz o trigo, cultivado en 10 varas cuadradas de tierra. Se dispuso igualmente que cada pueblo tuviera una o varias asociaciones de fieles laicos, denominadas cofradías, con personalidad jurídica y capacidad para administrar dinero, tierras y ganado. Con las ganancias de ello se sostenía el culto público y las obras asistenciales, encabezadas por mayordomos y priostes elegidos cada año por los mismos cofrades. Para 1765 en Tuxpan existían 5 cofradías, la de Tonantla y Espanatica, pertenecientes a Nuestra Señora de Concepción del Hospital, la de Nuestra Señora del Rosario, la de las Ánimas y la del Santísimo Sacramento, también llamado Corpus. Y actualmente hay un cerro que se llama Corpus que pertenecía a esta cofradía. Dentro de la República de Indios de Tuxpan existía la figura del Tlayacanque, el cual se derivaba de un cargo de gobierno prehispánico que fue adoptado por los castellanos e instituido tanto en este pueblo como en los aledaños, para encabezar cada uno de los barrios. Muchos de estos barrios fueron producto de las congregaciones de indios provenientes de otras poblaciones. Tlayacanque es el plural de Tlayacanqui. Aquí podemos ver una fotografía de 2 Tlayacanques de aquí de Tuxpan, a principios del siglo XX. La palabra de origen náhuatl, que indica a aquel que es hecho o llega a serse, guía o delantero de la gente, y su función era hacerse cargo de los asuntos religiosos y civiles de la vida comunal, del ceremonial y del ritual de las fiestas anuales, de la administración de las tierras asignadas a las familias del barrio y de las destinadas a fondos para actividades religiosas. Después del cura y el alcalde, el Tlayacanque constituía la autoridad superior de los indígenas, puesto que eran autoridades que usaban vara o bastón de mando, el cual usaron hasta principios del siglo XX. Su indumentaria lo distinguía de los demás, ya que usaban un cotón rayado y el pelo largo arreglado en una trenza, como lo podemos ver ahí en la fotografía. La autoridad de los Tlayacanque y de los viejos fue desplazada del ámbito civil, pero su acción dentro del ceremonial religioso les mantuvo la ascendencia sobre el resto de los indígenas. Estos siguieron fungiendo como principales en asuntos de costumbres y prácticas sociales, orden, integridad y autoridad familiar, casamientos e intermediación entre los trabajadores indígenas y patrones propietarios. Existía otro grupo de poder denominados tehuehuellos, también llamados viejos,
De entre estos y los Tlayacanque surgían los que temporalmente fungían el cargo de alcaldes indígenas, siendo este la autoridad mayor del pueblo. Los curas y los religiosos eran los que mantenían el control de la estructura de la autoridad indígena, o sea, ellos se mantenían hasta la cabeza. Otra figura era el tequilastro, que su función era asistir al Tlayacanque en los asuntos de la producción, el trabajo y la recolección de las contribuciones. Dentro de las funciones religiosas, los Tlayacanque eran secundados por los mayordomos, que eran llamados Tetiexcahuey y Tetiaxhuaupi. El primero era uno de los viejos tehuehueyos, el gran mayordomo, y el segundo era su auxiliar, un mayordomo recién iniciado. A su vez, estos mayordomos eran apoyados en términos de vigilancia del orden y la organización del ceremonial por los tepistillos. Los priostes se encargaban del orden, la limpieza y la actividad de las capillas. Con estos últimos se terminaba de completar la estructura de autoridad indígena dentro de la República de Indios, habiendo un total de 10 Tlayacanque, uno por cada barrio, y de entre ellos se elegía a un representante que era nombrado gobernador, el cual duraba un año en el cargo. Al término de su periodo recibía el título de indio principal y pasaba a formar parte del Consejo de Viejos o Ancianos. Este sistema de organización política y gobierno desapareció en las primeras décadas del siglo XX y entrada a la modernidad. Y aquí en la foto podemos ver cómo se organizaba. Esta foto es de 1930 aproximadamente. Podemos ver a los 10 Tlayacanques sentados con sus varas, en medio el gobernador, el Tlayacanque elegido por todos ellos, a los lados la autoridad máxima de ellos, que son los sacerdotes, y a los costados pues la autoridad política, los presidentes y regidores. Y así es como se conformaba el gobierno tradicional de Tuxpan, todavía hasta antes de que a mediados del siglo XX, hasta los años 40, 50 más o menos. Para concluir, se puede afirmar que los indígenas de Tuxpan sufrieron al menos 3 congregaciones durante el siglo XVI. La primera, durante los primeros años de la década de 1530, a raíz de la fundación de la población de San Juan Bautista de Tuxpan, por orden del fraile franciscano Juan de Padilla, para de esta forma realizar de mejor manera la primitiva evangelización de los indios. La segunda, en la década de 1540, por órdenes del virrey Antonio de Mendoza y continuada por el virrey Luis de Velasco, con la ayuda del clero regular y secular, siguiendo la pauta marcada por las leyes nuevas. Por último, la tercera gran congregación realizada en abril de 1599 por órdenes del virrey Gaspar de Zúñiga, Acevedo y Velasco, en donde se le ordena a los pueblos de Tonantla, San Gaspar Agoyotlán, San Marcos Tocislán, San Francisco Tonila, San Gaspar Caucintla, Pihuamo Santiago y Gilotlacingo a congregarse al pueblo de Tuxpan, ya que este era el de mejor urbanización. Poseía en ese tiempo y mostraba tener una amplia cantidad de habitantes indígenas, lo cual le valió ser la cabecera de la alcaldía mayor de la provincia de Tuxpan, Tamazula y Zapotlán hasta 1639, año en que se cambió el pueblo de Zapotlán. Se puede decir que dicha congregación no tuvo al 100% el éxito deseado, ya que hasta nuestras fechas siguen existiendo las poblaciones de Pihuamo, Tonila y San Marcos, las dos primeras como cabeceras municipales de los municipios del mismo nombre, pertenecientes al estado de Jalisco, y el último como una localidad adscrita al municipio de Tonila. Caso contrario sucede con las poblaciones de Tonantla, San Gaspar Agoyotlán, San Gaspar Caucintla y Gilotlacingo, ya que de ellas no tenemos noticia alguna de su ubicación actual o pasada, solo su nombre, afirmando que éstas han logrado desaparecer al congregarse a Tuxpan. De la antigua comunidad indígena de Tuxpan, en la actualidad solo le sobreviven sus danzas autóctonas, vestimenta, gastronomía, fiestas religiosas y principalmente su estructura organizacional dentro de las festividades tradicionales, ya que estas se organizan en mayordomías, capitanías, sargentos y priostes. La figura del Tlayacanque ya desapareció y junto con él los bastones de mando y las organizaciones barriales. Le sobrevive el Consejo de Ancianos, o también llamada Viejada, que son todos aquellos que ya han ostentado el cargo de mayordomo, capitán o prioste en años pasados, manteniendo de esta forma con vida su antigua forma de organización de gobierno indígena que se resiste a desaparecer a casi 500 años de haberse implementado en este pueblo, y que es el sustento de su identidad, historia y cultura.
Un pueblo que tiene sus raíces bien cimentadas y que con orgullo ostenta ser el único pueblo originario de la cultura náhuatl del sur de Jalisco, reconocido ante la ley. Muchísimas gracias. Espero que con esto hayan imaginado o viajado en el pasado a ese Tuxpan del siglo XVI, del siglo XVII, y podamos conocer un poco más de esta historia. Bueno, pues después de haber escuchado al licenciado Víctor Manuel con su interesante trabajo de ingreso, cedo el uso de la voz a mi compañero y arquitecto José Fernando González Castolo, coordinador del capítulo sur, quien dará respuesta al trabajo de ingreso de nuestro compañero Víctor Manuel. Adelante. Muchas gracias. Con la venia de la mesa, del presidio, con las venia también de las personalidades que nos honran en esta tarde aquí, en este trabajo de ingreso del maestro Víctor Manuel Mendoza. Antes de dar lectura, nada más quiero mostrarles, en Zapotlán sí conservamos las varas de mando de los indígenas. Esta vara más o menos tiene unos 400 años y afortunadamente se conserva todavía ahí en Zapotlán. Se conservan 4 varas todavía de las 5 que había. Allá teníamos nada más 5 barrios indígenas, pero digo, no es nada diferente a lo que pasaba aquí en Tuxpan, ¿no? Por eso quise traerla para que vean un testimonio real de que todo eso que nos platicó y nos compartió el maestro Víctor, pues sí, son situaciones que realmente conforman esta riqueza cultural de nuestros pueblos en esta región del sur de Jalisco. Existe lamentablemente un campo inexplorado, pero a la vez muy fértil, por fortuna, sobre las cosas de los pueblos indígenas de esta porción geográfica. Por muchos años prevaleció el hecho de que estudiosos, historiadores y cronistas basaran sus hipótesis sobre la vida ancestral de la comarca en otros documentos publicados por famosos personajes. Sin embargo, el asomo a los documentos de primera mano, esencial en el proceso de investigación, nos ha arrojado noticias que dan cuenta de las particularidades que prevalecían en nuestras gentes. Por ello, celebro la aportación investigativa del licenciado Víctor Manuel Mendoza Sánchez, porque nos permite interactuar y entender un poco más sobre la vida, los usos y las costumbres de nuestros indígenas, sobre su forma organizacional, desmitificando situaciones que se daban de facto como sentadas. La historia, el arte de historiar, como definía esta profesión Pasión don Luis González y González, conlleva un proceso evolutivo determinante en la medida en que novedosas fuentes nos arrojan luces sobre un tema en específico. Pero ojo, se debe de ser muy acucioso en su revisión a fin de alentar una interpretación lo más responsablemente posible. En los fondos documentales con que se cuentan en la región, es necesario decirlo, no existen papeles de primera mano. Nuestros archivos parroquiales, por ejemplo, se inician hasta mediados del siglo XVII. Es decir, tenemos casi un siglo de lagunas que debemos de reconstruir con un ejercicio hipotético, apoyándonos y reconociendo la gran capacidad de algunos notables investigadores regionales que nos han antecedido, como es el caso del recordado José Lameira Solvera, del Colegio de Michoacán, o Thomas Hillerkus, de la Documentalia del Sur de Jalisco, así como las aportaciones de José Miguel Romero de Solís, del Archivo Histórico del municipio de Colima. Además, acotamos que, por ejemplo, el particular rostro que nos ha mostrado el licenciado Mendoza Sánchez en su meritorio trabajo, aunque guarda algunas semejanzas con lo que hemos investigado sobre esta misma República de Indios que también existió en la antigua Zapotlán, en Tuxpan se observa que sus rasgos son únicos en su sentido organizacional. Ciertamente el evangelizador espiritual Fray Juan de Padilla, por allá en el siglo XVI, sin duda, dejó criterios bien cimentados para la conformación de este gobierno indígena.
pero cada pueblo en el entorno inmediato las asimiló y las adecuó a sus tradiciones ancestrales, a su entendimiento y, valga decirlo, a su conveniencia, resultando configuraciones que guardan una cierta autonomía en su praxis. Pero finalmente la región de Jalisco es eso. En este sur hay una celebración a la diversidad, hay un festín a la complejidad de todos esos particulares rostros que reconocen en su bello paisaje los macizos montañosos del volcán y el nevado de Colima. Ciertamente algo queda de ese sentido organizacional de las hoy desaparecidas República de Indios, dado que en las numerosas funciones religiosas que se llevan a cabo en este pueblo, Tuxpan, el pueblo de la fiesta eterna, como consignaba el recordado cura Melquiades Rubalcaba, aún se conservan importantes rasgos como parte de la íntima organización de los grupos que la promueven y las ejecutan, los capitanes, los priostes y los mayordomos, quienes a la postre se conformarán como parte del llamado Consejo de Ancianos. El licenciado Víctor Manuel nos invita a seguir recreándonos con la asombrosa identidad de Tuxpan, con ese su sentido de pertenencia que se resguarda celosamente en sus gentes, en sus peculiares tradiciones, en su gastronomía, en su vestir y en su hablar. Felicito pues al también cronista municipal por esta contribución que nos obsequia el día de hoy, requisito indispensable para ingresar a esta benemérita institución. Su exposición nos da seguridades de que este trabajo de investigación es una fracción de algo más grande que seguramente ya está estructurado. De no ser así, esa sería nuestra invitación, porque Tuxpan y todo el territorio estatal merecen una historia real y responsable, pero amalgamada con el orgullo de lo que se es y se tiene, permitiéndonos siempre aspirar a ese anhelado sentido de trascendencia. Enhorabuena. Ahora quiero invitar al licenciado Víctor Manuel a que pase al frente, por favor, ya que será la toma de protesta por el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de nuestra benemérita institución. Muchas gracias. Antes de proceder con la toma de protesta, quisiera externarles nuestro agradecimiento porque esta benemérita sociedad, que fue fundada en 1833 por el médico don Valentín Gómez Farías, nace con el objetivo de ayudar al gobierno en sus tres niveles para que hagamos un país no solamente más culto, más justo y sobre todo dar respuesta a la problemática que pueden existir. A lo largo de estos 190 años de existencia y como un reconocimiento que hemos tenido, portamos con orgullo nuestra venera, la cual tenemos la oportunidad de portarla con los colores de la bandera por decreto presidencial. Existe en el Congreso del Estado, asimismo, nuestro nombre grabado en letras doradas, por los servicios que hemos contribuido en 159 años de que se instala la entonces Junta Auxiliar de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Por lo cual, para nosotros es motivo de orgullo y satisfacción saber que a 190 años de su creación seguimos sirviendo a la patria con los talentos que nos fueron conferidos. De la importancia y la trascendencia de esta sesión, porque es el gran orgullo servir al país con las capacidades que nos fueron otorgadas. Dicho lo anterior, procedemos entonces a hacer la toma de protesta. Licenciado Víctor Manuel Mendoza Sánchez, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y ordenanzas emanadas de esta más que benemérita y sesquicentenaria institución? Sí, protesto. De ser así, lo felicitamos, y si no, se lo exigiremos. Enhorabuena, bienvenido. Solicito ahora a la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, la primera mujer en ocupar este cargo tan importante en la historia de nuestra institución,
así como miembro sumamente valioso de nuestra institución y del Consejo de Vigilancia, para que imponga el PIN correspondiente, licenciado. Que tus trabajos y tus aportes enorgullezcan a esta institución. Bienvenido. Pues con este protocolo que se lleva a cabo de manera muy puntual cuando alguien ingresa, hemos concluido los trabajos. Solo me resta ceder el uso de la voz al maestro Samuel López Luna Cortés para el momento de la clausura, pidiéndole a todos ustedes, sean tan amables y ponerse de pie. Nuestra institución a lo largo de estos 190 años fue creada para ayudar al gobierno en sus 3 niveles, sin importar identidad partidista o vocación religiosa, por lo cual el éxito de nuestra institución radica en que creemos en el liberalismo. El liberalismo es el respeto a la ideología del otro, entendiendo que trabajamos por un bien en común, que es el servir a la patria. Por lo cual me permito clausurar los trabajos de esta tarde, para que posteriormente podamos escuchar el mensaje de la presidenta municipal, a quien le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Siendo entonces la 1:40 p.m, clausuramos los trabajos de esta sesión de ingreso. Muchas gracias por acompañarnos.